que en la plataforma yo les puse que íbamos a ver también la química farmacéutica, entonces la voy a agregar porque ya está ahí puesta y pues no vamos a ver más. Usted a lo mejor, conforme se tope con documentos o con libros, usted va a ver otras divisiones, otro tipo, porque es bastante extenso. Yo no los quiero aglomerar con tanta teoría. Entonces, dentro de la última división que vamos a ver es la química farmacéutica. Y como su nombre lo dice, tiene que ver con la medicina. El campo de trabajo de ellos únicamente es la medicina y los cosméticos. Quiere decir que nuestros compañeros o mis alumnos, ¿verdad? Que están estudiando y los que ya son químicos farmacéuticos, su campo de trabajo solo es la medicina y los cosméticos. Entonces, fíjese cómo ha avanzado la medicina desde hace que unos 200, 300 años atrás a cómo está ahorita. Si logramos ver, por ejemplo, películas antiguas, ¿cuál era el tipo de remedios que usted ha observado en este tipo de series o películas que ha visto para calmar, por ejemplo, un dolor de cabeza o cualquier padecimiento que tenían las personas? ¿Me podrían mencionar algún ejemplo que han visto o han leído? Se podría mencionar las hierbas o plantas medicinales. Exacto. Las hierbas, Edgardo, está en lo mismo, las plantas medicinales. De hecho, fíjese que las medicinas se han descubierto en química y farmacia, obviamente salen de la naturaleza, salen de las raíces. Y de los compuestos que se extraen de estas raíces ya las mezclan, entonces ya crean la medicina un poco más moderna. Pero imagínense, uno de los remedios que yo me recuerdo que veía a las personas ya bien ancianitas cuando yo era una niña, para un dolor de cabeza lo que hacían, y no sé si lo han visto ustedes, rodajeaban una papa, exacto, Cristian, rodajeaban una papa y se ponían las rodajas aquí en la frente, ¿verdad? Desde la sien hasta el centro, y se amarraban un trapo y decía, ya se me va a quitar el dolor de cabeza. Con alcohol, así es. Y efectivamente se les quitaba el dolor de cabeza. Yo les pregunto a ustedes, imagínense que estuviéramos en las clases presenciales y ese día tenemos clase con ustedes y alguno de ustedes amanece con dolor de cabeza y pues tiene que llegar a la universidad con las papas amarradas en su frente. Mi pregunta es, ¿iría a la universidad o preferiría quedarse en casa? Buenos días, licenciada. Buenos días, María. Yo creo que con respecto a la pregunta que usted está haciendo, hay diferentes tipos de conclusiones referente al tema. Uno de Ujú, los, bueno, a mi punto de vista, yo claro. pienso y creo que se maneja un fuerte dolor de cabeza y yo siento y creo de que dentro de la universidad ese día tengo una clase demasiado pesada, la cual le tengo que dedicar casi el 50%. Creo que preferiría quedarme en casa a pesar que estoy perdiendo prácticamente una semana de empleo, ¿verdad? Bueno, yo veo de ese punto de vista, de ese punto de vista respectivo hacia la pregunta que usted hizo. Así es, habría que ver, como usted lo dice, el caso de cada uno, ¿verdad? Si el dolor es demasiado fuerte, obviamente no se va a poner atención en la clase, ¿verdad? Me contesta Reina que no iría y Edgardo dice que si es algo importante, pues si no, no. ¿Por qué? No me van a dejar mentir. Nos diera vergüenza llegar con el montón de raíces o plantas amarradas a nuestro cuerpo en el área que nos duele, ¿verdad? Porque ya no estamos acostumbrados a esto. Es mucho más fácil llegar, tomar el sobre, abrir la pastilla, tomarla y ya estuvo. Entonces, eso es una de las cosas importantes que se han dado dentro de la división, ¿verdad? Ya no anda, sí, se busca hierbas, por ejemplo, yo soy una de las personas que me molesta cuando las autoridades hacen incautación de drogas, que ya sea marihuana, cualquier tipo de droga. ¿Por qué la queman? Cuando deberían de hacer tal vez donación a un laboratorio farmacéutico para que la procese y sea materia prima para crear una enfermedad, una medicina. Y estaríamos creando una medicina a bajo costo para la población porque ya el narcotraficante o el que quiso negociar con ella ya pagó su precio.
Y entonces sería, digamos, una manera como de castigar el delito de las personas que lo están haciendo, pero no se desperdicia la materia prima. A mí me molesta ver que la queman, porque yo sé que puede ser materia prima para algún producto importante que la población pueda consumir, ¿verdad? Me escribe Adriana, por ejemplo, las mujeres embarazadas toman agua de raíces de limón para que tengan más rápido al bebé. Así es. Y esta es la razón porque esa agua es como un tipo de abortivo, ¿verdad? Y cuando las mujeres embarazadas, el día que amanecen con sus dolores de parto, toman esa agua, y yo me recuerdo que mi abuelita decía, si es de tiempo el niño va a nacer, y si no es de tiempo, pues se va a quedar. Entonces, son cosas que uno a veces no logra comprender, pero nuestras personas mayores lo conocían. Entonces, no eran farmacéuticos, pero lograron descubrir las propiedades de las raíces, de las plantas, y entonces se logró. Ya la química farmacéutica hoy es más especialista, ¿verdad? Ahora tenemos mucha medicina que les decía mucho más cómoda y ya facilita la vida del ser humano. Entonces, eso sería en cuanto a las divisiones de la química, que no, el ser humano en todo sentido. Yo me enfoco principalmente en la química. Si cada uno de ustedes se enfoca en la carrera que está estudiando y le ve la evolución de cuando su carrera no existía a la antigüedad, su carrera trabaja en hacerle más fácil la vida del hombre. Esa es la meta del ser humano, vivir más tranquilo, que todo sea más fácil, más suave. Y entonces ha avanzado y hoy tenemos muchas comodidades que antes no teníamos. Y pasamos entonces al desarrollo de la química. Me imagino y espero que ustedes le hayan dado una leída a ese documento, ¿verdad? En alguna medida vamos a ver que se mencionan en algunos periodos de la historia otros avances u otros inventos, si lo quiere ver así, que no tienen que ver con la química. Yo me voy a hacer énfasis en lo más importante para que ustedes lo vayan señalando que tenga que ver con la química. Lo otro que nos pueda mencionar pueda servirme a mí para ubicarme en el tiempo y en el espacio en el cual sucedió. Le habla en el primer periodo que le menciona en la Edad de Oro y le está hablando de allá de 4000 años antes de Cristo. ¿Qué se descubrió? El oro, la plata y el cobre. Fue los primeros metales que se descubrieron y ellos ya buscaron cómo utilizarlo. Si vemos o recordamos películas de época que hemos visto, se manejaban muchos utensilios de plata. Yo creo que todavía podemos ver utensilios de plata. No los usa todo el mundo, pero vasijas, vasos, jarrones eran de oro y eran de plata, porque ellos acababan de descubrirlo, lograron cómo descubrir, cómo fundirlo a temperaturas obviamente bien elevadas y entonces ya le dieron su uso. Ahí comienza, por decirlo así, el avance o despega los descubrimientos que el ser humano ha hecho con respecto a la química específicamente, porque los descubrimientos y las preguntas del ser humano, si se ve, por ejemplo, en la historia propiamente que menciona la filosofía, va en toda área. Va en el área de la medicina, de la física, de la química, y los filósofos, que ahora le llamaríamos a lo mejor científicos, y se le llama realmente científicos, eran lo que en el lenguaje coloquial nuestro le llamamos, es un todólogo. Quiere decir que manejaba muchas cosas, muchas ciencias, y ahora no. Ahora cada uno se especializa en un área específica, ya no somos todólogos. Podremos encontrar todólogos, por ejemplo, personas que trabajan a nivel técnico, que manejan un poquito lo que es de electricidad, que manejan la fontanería, por ejemplo, que aparte son albañiles. Pero estamos hablando ya de un trabajo práctico, ya no tan científico como se daba en la antigüedad. Viene la Edad de Bronce, y ese ya viene en 1200 años antes de Cristo. Descubrieron el bronce y yo no sé si a ustedes les llamó la atención. ¿Qué fue lo primero que se les ocurrió a las personas de esa época construir con el bronce? Fueron las armas, ¿verdad? Estamos claros que el ser humano nace bueno por naturaleza, pero a veces es el medio y con cómo nos relacionamos nos hace cambiar y nos hace un poquito ya más violentos. Si alguien, por ejemplo, usted llega y de la nada le da un trompón en la cara, sí, Carlos Francisco, qué violentos, pero veamos con la pregunta que les voy a hacer. Si alguien se le acerca a ustedes, a cualquiera de ustedes, ya sea señorita o caballero, y viene y le da un trompón en la cara, ¿cuál sería su reacción? ¿Qué haría?
Veamos, Yulisa, ¿qué haría? Sobar, me dice Carlos Francis. Pues yo en ese momento reaccionaría de la manera violenta también para defenderme. Ajá, así es. Como todo buen Así es. cristiano, responder con dos. Exacto. Hay personas que me están escribiendo, ¿verdad? Vamos a platicar y después le va a dejar uno. Otras me dicen que escriben que se lo devuelven. Alguien me dice evito a la persona, pero si vamos a ver una reacción normal, alguien nos violenta a nosotros. La reacción primera que va a ser, a lo mejor va a ser bien. Claro, como todo buen cristiano, responde con doya. Me enganchó en lo que yo te iba a leer. Entonces, fíjense, lo que me están diciendo es que se lo devolverían. Y creo que es lo más normal, ¿verdad? Y cuando alguien ataca a otra persona, ya no estoy hablando de nosotros, ni de ustedes, ni de yo, ni de mí, perdón. Cuando una persona es atacada, casi siempre logra responder o quiere responder con un arma más grande que con la que fue atacada, ¿sí? Y si alguien nos da un trompón, por ejemplo, buscamos aunque sea un zapato o un palo que tengamos cerca para agredir a la persona. Y es lo que podemos ver nosotros con los países y las grandes potencias ahora. Lo que es una patada, claro que sí. Le reinician el sistema, ¿cómo, Rodrigo? Lo noquean y después lo dejan a que vuelva a iniciar el solo, me imagino. Entonces, ¿qué pasa con las potencias? Ellos pasan amenazándose en quién tiene el arma más poderosa. Ellos pasan, un país, vemos en las noticias que hizo pruebas en tal área y dejó ir tal bomba y entonces se invaden el cielo que le pertenece a un área del país, etc. ¿Por qué doy estos ejemplos? Por lo mismo que ustedes me decían, como en Corea del Norte, así es. Lo que está pasando ahora en Kabul, que es bien triste, ¿verdad? Que se están tirando a agredir a las personas. Ya Estados Unidos leía también comentarios que ya va a mandar su parte de su Fuerza Armada para ahí. Entonces, hay mucha violencia. Entonces, nosotros cambiamos y depende de qué violentos somos. Y de ahí estamos hablando antes de Cristo. La persona ya tenía el desquitarse, el vengarse, porque a lo mejor era una época esta donde a lo mejor sus armas eran palos, ¿verdad? Pero palos a lo mejor con puntas de las flechas, por ejemplo, de madera y le buscaban una punta para que hiriera a la otra persona. Y entonces, cuando vemos esto, vemos qué genio, ¿verdad? No se les ocurrió hacer vasijas más baratas, que ya no fueran de oro y de plata, sino que de bronce para seguirlas utilizando, tener mejores utensilios de comida, de cocina, etcétera. No, a los niños se les ingenió crear armas. Y entonces, desde ahí comienza, ¿verdad? No desde ahí, sino desde ahí comienzan las armas ya con metales. Me escribe Francisco, para ellos en sí, el más fuerte es el que más recursos tiene para hacer daño. Exacto, a eso es lo que les decía con respecto a los países o grandes potencias que tenemos ahorita. Entonces, ellos están peleándose el poder, pero ¿cómo quieren ganarse el poder? Mostrar quién tiene el arma más poderosa para destruir al otro y entonces así doblegarlo y hacer sus negociaciones. Pero bueno, eso ya es otro punto que no nos vamos a meter. Vamos a la edad de hierro. Le dice la fabricación del acero y la iniciación de la metalurgia. Los años no me interesan tanto que se los aprenda, sino que ahorita que lo estamos nosotros discutiendo, solo tratemos de ubicarnos el contexto en el cual se dio ese descubrimiento y para qué lo utilizaron. Descubrieron el acero. Si usted se fija, y yo sé que ya lo sabe, el acero no es ningún elemento de la tabla periódica. Si lo tratamos de buscar en la tabla periódica, no existe ni su símbolo, ni su nombre, ni nada. Porque el acero es una aleación. Ahora nosotros le llamamos aleación. Antes se le llamaba metalurgia. Donde ellos comenzaron a experimentar en fundir los metales que conocían para ver qué salía. Entonces ya fundidos los mezclaban, a ellos al solidificarse, bueno, ¿qué salía? Así fue como descubrieron el acero. Y ustedes y yo sabemos que es tan buen material que no se oxida. En la época de los egipcios, ¿verdad?
600 y 300 años antes de Cristo. Fíjese, inicia la fabricación del vidrio y los esmaltes. Quiere decir que las mujeres podemos darle gracias a los egipcios porque ya podemos pintarnos las uñas, ¿verdad? E inicia el descubrimiento de las pinturas, por eso es que ya ellos pintaban en las paredes, ya les daban ciertos colores, a lo mejor no tenían una gran gama de colores como tenemos ahorita, pero lo hacían. ¿Ustedes recuerdan que en la clase del martes yo les decía a ustedes qué pasaría si no existiera el jabón? Fíjense hasta qué tiempo se descubrió y fueron los egipcios. Ellos ya descubrieron el jabón, los perfumes, los bálsamos y ellos ya comenzaron a descubrir cosas olorosas para los cuales echarse encima. ¿Cuáles eran los tratamientos famosos de belleza que nosotros hemos leído o nos han contado que usaba Cleopatra? ¿Alguien recuerda? Nadie recuerda. Eran los famosos baños en leche de cabra. Entonces ella después de darse un baño, ella se sumergía un buen rato en leche de cabra y la piel se le volvía más tersa. Yo les aseguro a las señoritas que están aquí que nosotros no nos metiéramos en una tina llena de leche, ¿verdad? Porque el olor a lo mejor que nos dejaría fuera otra, pero a lo mejor los aceites y las cosas buenas que tiene esa leche era los tratamientos de belleza que ella se daba. El betún. Los egipcios, si usted recordará, ellos se pintaban, ellos eran leche y miel, correcto. Ellos ya se delineaban bien los ojos, tanto hombres como mujeres, y no usaban los lápices líquidos que ahora tenemos, los delineadores líquidos, ya sea resistentes al agua o no. Ellos, ¿qué es el betún? Simplemente es la pasta de zapatos. Si su mamá llegara, señoritas, un día de estos, le diría, mira, aquí te traje la pasta negra para que te delineen los ojos, yo creo que nos pusiéramos a reír o a llorar. Y diríamos, no, yo no lo voy a hacer con eso. Pero ese fue el primer delineador que usaron los egipcios, el betún. Y comienzan con las sales, ¿verdad? De potasio, de sodio, cobre, que ahora se sabe que muchas de ellas nosotros las necesitamos en nuestro organismo. Cuando nosotros nos deshidratamos, ya sea que usted ha sudado mucho y se siente débil, o que nos enfermemos del estómago y eso nos haga vomitar o una diarrea tremenda, nosotros lo que perdemos son sales en nuestro cuerpo. Sales de potasio, sales de sodio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y las necesitamos. Y ahora ya podemos retribuirla en los sueros que tomamos. Alguien me mencionaba en la clase anterior el agua de coco, muy beneficiosa. Es un suero por excelencia porque contiene muchas sales que logran retribuir y solventar, llamémosle así, la deshidratación que nosotros podamos sufrir. Imitación de metales y de piedras preciosas. Y aquí yo diría, defiendo a los salvadoreños, ¿verdad? Los salvadoreños, una de las cosas famosas que a lo mejor se nos atribuye, o a lo mejor no solo a nosotros, a otros países también, que nosotros falsificamos las cosas. No fuimos los primeros falsificadores. ¿Quiénes fueron los primeros imitadores? Los egipcios, ¿verdad? Habían piedras preciosas, pero entonces se las ingeniaron para ver cómo obtener una imitación de esa piedra preciosa y también lucirla. Entonces, eso de imitar y de plagiar, llamémoslo así, nosotros no somos los responsables, se lo debemos a los egipcios. Vamos con los griegos. Los griegos, y me postula o me ubica principalmente con Empédocles. Empédocles, él surge o da la teoría de los 4 elementos. Quiere decir que para ellos todo lo que existe surgía de tierra, aire, agua y fuego. Y fue una teoría que duró bastante tiempo. Y todos comenzaron a creer que nosotros incluso surgíamos y habíamos sido creados a partir de estos 4 elementos. Ahora yo les pregunto a ustedes, con el conocimiento que ustedes tienen, sin meternos en algo religioso, ¿será que ustedes creyeran que pudiésemos nosotros surgir de estos 4 elementos? Oscar dice que sí. Quiero escuchar más opiniones. Cristian dice que no.
Hay varios no. Hay varios no. Pregunto, por ejemplo, aquí como que casi solo caballeros tenemos. Veamos a Rafael Edgardo. La mayoría me está escribiendo en el chat que no. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que sus compañeros dicen que no? ¿O cuál es su punto de vista, Rafael Edgardo? Por lo que pienso y por lo que hoy también estoy con la compañera que dice que somos más complejos. No creo que nos podamos salir de 4 elementos. Sí, somos más complejos. ¿Alguno de ustedes ha analizado los 4 elementos que se mencionan en el documento? Quiero que hagamos un análisis con respecto a esos 4 elementos. Veamos, Adriana Margarita, ¿logra ver el análisis que yo quiero que hagan? Buenos días, licenciada. Buenos días, Adriana. Pues me imagino que no sé si soy yo le oigo cortado. pensaba Si alguien le en eso escucha bien. Probablemente por las composiciones básicas. Rafael me dice que también le escucha cortado. Todos le escuchamos cortados, Adriana. Yo lamento que no haberle podido escuchar. No tiene muy buena conectividad. No se preocupe. Veamos, quiero escuchar a otra señorita a ver qué dice. Sandra Rebeca, veamos. Arriba, mujeres. Vamos a ver cómo logramos definir esto. Sandra. Buenos días, licenciada. Pues no tengo una explicación así muy clara, o sea, no logro comprenderlo mucho, pero es como, no, la verdad no tengo así una explicación muy clara. Bueno, lo logra ver, no se preocupe, que aquí estamos aprendiendo. Veamos, ¿hay algún comentario en el chat? Yo creo que esos elementos son indispensables para la supervivencia humana y tiene razón, pero esto no quiere decir que vengamos de eso. Perfecto. Mariano, lo escucho. Perdón, yo no le percibí bien la pregunta que usted hizo referente a eso. ¿Me la podría volver a repetir para poderle dar un dictamen sobre eso, por favor? Muy bien claro, muy bien claro. Fíjese, me dice que según Empédocles y esa filosofía que duró mucho tiempo, el ser humano y todo lo que existe surge de la tierra, aire, agua y fuego. Surge. Es decir, que al unirse a todo esto, ¡pum!, salimos nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿creen que eso sea posible o no? Bueno, desde el punto de vista cristiano, bueno, yo se la voy a poner desde ahí, ¿verdad? Dice de que nosotros fuimos formados de la tierra, del lodo, y Dios nos dio el soplo de vida. Exacto, correcto. Ok, ese es del punto de vista cristiano. De mi punto de vista, yo creo que es bien indispensable tener en cuenta de que podemos, esos 4 elementos son vitales en nuestro desarrollo de vida para la subsistencia. Pero yo creo y pienso que lo más importante que yo puedo y siento que debe de haber en todo eso es elemental, es la creencia hacia Dios. Bueno, yo soy partícipe desde ese punto de vista, soy cristiano, gracias a Dios, ¿verdad? Pero para mí, pues, los 4 elementos son bien importantes. Eso le hace una evolucionista al ser humano. Muy bien, Mariano, le agradezco su participación. Vamos a escuchar a Cristian y luego a Edenilson. No sé si Edenilson o Elenilson, me corrige cómo es su nombre. Con L, Elenilson. Bueno, muchas gracias. Entonces habla Cristian y luego Elenilson. ¿Se escucha? Claro que sí. Bueno, más que todo yo pienso que ellos quizás pensaban eso, pero era porque como el cuerpo está formado por carbono, ¿verdad? Oxígeno, un 90% de agua. Entonces,
yo creo que ellos se basaban en eso para creer que el cuerpo humano estaba formado por los 4 elementos. Y ese es mi punto de vista. Claro que sí. Entonces, fíjense, lo que me dicen es cierto, nosotros tenemos esos elementos en nosotros, pero la teoría de ellos era que todo surgía a partir de esos 4 elementos. Y si nosotros lo analizamos, el agua y el fuego no pueden estar juntos. Yo, por ejemplo, en un vaso, yo no puedo tener ahí encerrado agua y fuego. ¿Por qué? Porque no son compatibles. El agua va a apagar el fuego. Entonces, a eso es lo que yo me refería, porque la teoría, y le decía, mezclamos todos esos elementos y ¡pum!, surgimos nosotros. Entonces, no los podemos mezclar, pero sí nosotros poseemos esos elementos. Claro, el fuego no lo cargamos. Sí, andamos haciendo combustión en nuestro cuerpo. Basta que usted, cuando usted respira y expira, saca el aire, póngase el dedo en la nariz y usted va a sentir que el aire es caliente. Entonces, ese es aire o humo que sacamos de la combustión. De todo lo que nosotros hemos ingerido, lo vamos quemando, lo convertimos en energía y en nosotros anda perennemente una chimenea, pero no con una llama tal que si le meto el dedo me quema. Entonces, yo tengo todo esto en mi cuerpo. Y no solo esto, tengo muchas cosas más. Pero esa teoría en sí, en cuanto a la química, yo la votaría porque el agua y el fuego no pueden estar. Peor aún, si yo mezclo en el fuego, le mezclo aire, entonces el oxígeno lo que hace es que la llama se haga más grande. Pero aunque haya viento y si hay agua, eso no puede consolidarse, pues, como que sea el origen de la vida. Eso es lo que yo no los quiero confundir, yo les quiero dejar eso claro, que no podemos surgir de eso porque ellos son compatibles, pero ya una vez nosotros creados, por eso veamos la postura de Mariano, ¿verdad? Sabemos que hemos sido creados por Dios, ya nos creó con todo eso, ¿verdad? Pero cuando yo le dije, no lo veamos desde el punto de vista religioso, porque quería que lo viéramos desde el punto de vista químico, ¿verdad? Eso no sería posible. ¿Y qué se dio también? Comienza la primera teoría atómica, donde ahí surge ese primer concepto que es átomo. Que en esa época, y cuando ya veamos más adelante algunos modelos atómicos y la teoría es atómica, el átomo se creía que era la partícula más pequeña que nosotros podíamos conocer o algo que podía existir. Pensemos en algo, un granito de azúcar, podríamos decir que en esa época era un átomo. Pero ahora, en nuestra actualidad, sabemos que si ese átomo fuera un granito de azúcar, lo podemos dividir en 20 partes ese granito de azúcar, que ya no sería visible a nuestro ojo común, ya necesitaríamos un aparato especial para poderlo ver, pero se puede dividir o partir en 20 pedazos ese granito de azúcar porque ya hablamos nosotros de partículas subatómicas. Hoy el átomo ya se puede dividir. Pero viene una teoría bastante interesante de la continuidad de la materia. Me dice que la materia es continua. Y hoy hemos demostrado o se ha demostrado que la materia es discontinua. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos bañamos, ¿verdad que se nos moja el pelo? Sí, ¿verdad? Se nos moja el pelo porque somos materia discontinua. Nuestro cabello tiene poros, tiene hebras por ahí. Permítame un segundito, solo quiero pedir que me ayuden en algo aquí en la casa. Acaba de venir el agua y no me puedo levantar a quitar la ropa. Bien. Eso es lo que quiero explicar. Cuando hablan de continuidad, ¿vale? Por ejemplo, una madera que tenga fórmica, creo que se llama lo que le ponen, ¿verdad? Brioso. Cuando usted moja la fórmica, ¿verdad? Que no se moja, que el agua no penetra la fórmica, sino que se desliza sobre ella o queda sobre la superficie. Entonces, la fórmica es una materia continua, no tiene poros, ¿verdad? Pero la fórmica fue creada muchos años atrás
desde que se puso esta primera teoría, que toda la materia era continua. Entonces, lo que yo les estoy explicando, que esa teoría duró poco porque luego se descubrió que toda la materia es discontinua. Basta vernos en la piel, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestra piel llena de poros. El barniz, ¿verdad? Exacto. Hoy se han creado materias que tienen propiedades que convierten a esa materia, cualquiera que se le venga a usted a su cabeza, es impermeable. No penetra el agua. Pero antes de que todas esas partículas existieran, toda la materia es discontinua. Se nos cae una gota de agua en una hoja de papel, ¿qué pasa? Se nos moja y podemos ver que la hoja está mojada porque vemos la ruedita que ha cambiado de color, que se ha oscurecido. Tiramos un poco de agua, por ejemplo, en la pared que yo tengo aquí atrás, vamos a observar que el pedazo donde cayó el agua se cambia de color. Quiere decir que esa pared, aunque la veamos toda repellada, aparentemente sellada, es discontinua. Quiere decir que tiene pequeños orificios ahí donde el agua es posible que penetre. Nuestros poros, les decía yo, nosotros estamos llenos de poros. Cuando en la mañana, por ejemplo, o después de bañarnos nos echamos crema en las manos, no crea usted que por arte de magia desaparece, ¿verdad? Cuando ustedes no dicen cadabra, y digo palabras mágicas y se va y se pierde y desaparece la crema. No. Lo que sucede es que penetra los poros en la piel y es donde ya me humecta la piel. El frío lo sentimos porque nuestra piel es discontinua, estamos llenos de hoyos. Si tuviéramos un espejo donde pudiéramos observar la cantidad de poros que tenemos en nuestro rostro, nos veríamos sumamente horribles porque somos discontinuos. Entonces, en esa época surgió que toda la materia era continua, quiere decir, no había espacio, no habían agujeros, no habían poros en esa época. Pero ahora sabemos que la materia es discontinua. No sé si este concepto lo he dejado claro. Me di a entender. Oscar me dice que sí. Todo claro, me alegra. Muchas gracias por responder. Entonces, esa es la teoría. Vamos, muchas gracias por responder. Eso para mí sí, créanme, es importante porque lo que me interesa es dejar claro, ¿verdad? No ir hablando y hablando solo por hablar. Vamos a la alquimia. La alquimia está en el siglo VIII hasta el siglo XIII. Alquimia era el término que se utilizaba para dárselo a los científicos antes de llamarle químicos. Quiere decir que alquimia química vino a ser el sustituto de la palabra alquimia. Yo puedo decir, mire, yo soy químico, ¿verdad? Yo no digo, mire, yo me dedico a la alquimia. No, yo me dedico a la química. Entonces, solo el cambio de término, de ahí todo es igual. Los análisis, los descubrimientos con respecto a la química, todo es igual. Solo que en esa época se le llamaba alquimia. La época de los árabes no me interesa. Quiere decir, a eso no se preocupe por estudiarlo, porque ya los aportes de estas personas pues ya son más que todo filosóficos y no estamos en filosofía. Igual la época europea, también ahí estamos hablando de ciertos filósofos, algunos se dedicaron a batallar en las guerras, otros fueron filósofos cristianos, por ahorita eso no me interesa mucho. De esa época de los europeos, lo único que me interesa es lo que está en la otra página de este documento, que incluso yo sé lo más importante de ese documento, creo que a usted ya le sale marcado con un marcador verde. El ideal era convertir los metales innobles en nobles. Si hablamos de tabla periódica, veamos cómo están sus conocimientos previos de química. ¿Recuerda cuáles son los metales nobles en la tabla periódica? El platino podría ser uno. El platino está ubicado en el centro de la tabla periódica. Los gases nobles están ubicados a la derecha de la tabla periódica, la última columna. No he sacado mi tabla periódica todavía por si... pero aquí creo que tengo una. Ever, ¿lo escuchamos? Podría ser los metales que no se oxidan.
Sí, los metales que no se oxidan, yo le llamo, y lo vamos a ver ya cuando veamos lo que es tabla periódica. Yo voy a tratar de mostrárselas aquí, pero no sé si la van a ver. Son los elementos creídos de la tabla periódica. Ellos ya no necesitan, no, el cobre no, el oro tampoco. Se los presento. Uy, este libro se me quiere desarmar. No sé si los van a lograr ver. Son estos elementos de la tabla periódica. El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Quiere decir, los elementos que están en la última columna de la tabla periódica. Eso se le llama familia cero, se le llama gases nobles o gases inertes. ¿Por qué razón? Porque ellos ya tienen los electrones necesarios que necesitan en su última capa externa para ser estables. Ellos no necesitan de los demás. Por eso yo les digo, son los orgullosos de la tabla periódica. Y todos los elementos más allá, y todos los elementos que están a la izquierda de ellos forman compuestos, forman reacciones químicas para, por ejemplo, cuando se une el sodio con el cloro, que yo les decía, lo que hacen es que el sodio aporta un electrón con el electrón del cloro, entonces ya los comparten, ya suman. Entonces ya dice el sodio, por ejemplo, estos dos electrones ya pueden ser míos y el cloro dice que ya pueden ser de él. Y cuando ellos forman elementos compuestos para compartir electrones, lo que buscan es lograr una estabilidad electrónica y parecerse al gas noble que está a la par de ellos, que está cerquita de ellos. Entonces, todas las reacciones químicas habidas y por haber se dan porque esos elementos buscan ser estables, lograr la configuración electrónica de un gas noble. Entonces, por eso es que en esto de la historia que estamos viendo ahorita, la idea era convertir, aquí me habla creo que solo de los metales. Sí, que los metales se parecieran a los gases nobles, lograran esa estabilidad, ¿verdad? Y no sé si les llamó la atención a los que leyeron. En esa época buscaban la famosa piedra filosofal. Quiere decir que piedra filosofal no fue Harry Potter en la película y la saga Harry Potter donde se escuchó por primera vez, sino que es en esa época. ¿A qué le llamaban piedra filosofal ellos? Al elixir de la vida. Quiere decir que es desde esta época o desde mucho antes quizás que el ser humano busca exacto la eterna juventud. Quiere exacto, Newton también trabajó mucho en eso y muchos científicos más, no solo ellos. Entonces buscaban no envejecer, buscaban vivir siempre. Y si nos remontamos ahorita, ¿cuántas cosas existen ahora para combatir la juventud? Estamos llenos, por ejemplo, de personas que lo pueden pagar, por supuesto, de muchas artistas, hombres y mujeres, que aparentemente están bien estiraditos de la cara y todo, pero ya su capacidad física, su motricidad está torpe. Porque aunque sea una persona de 60 años, que aparentemente tenga un cuerpo de 20 años, ya su movilidad física es de 60 años. A la edad no se le puede engañar. Pero vea, es algo que al ser humano, la criogenia, habría que ver. El colágeno lo que sucede es que a cierta edad perdemos el colágeno y cuando se ingiere o se aplica, pues algo ayuda. Pero ojo, contra la vejez, llamémosle así, no podemos hacer nada. Yo me puedo retocar y repellar externamente, ¿verdad? Pero si ya, por ejemplo, aunque yo me vea toda repellada externamente, estiradita y todo, me ponen en una carrera, por ejemplo, a correr 100 metros, con la misma velocidad de alguien de unos 25 años, es imposible que una persona, aunque se vea muy joven, pero que tenga 60 años, lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, es algo que siempre ha preocupado al ser humano, no es de esta época. Ellos buscaban esa piedra filosofal, querían vivir eternamente, querían verse jóvenes. Por eso es que Cleopatra se metía en el guacal con leche, llamémosle así, porque ella siempre quería ser bella, siempre quería mantenerse joven, ¿verdad? Y bueno, aportaron también numerosos progresos a la química de laboratorio, ¿verdad? Ahora ya comenzaron a descubrir ciertos equipos, ciertas cosas que se usan para ello. Si vamos a la electroquímica,
No me interesa que hablemos, por ejemplo, de los primeros que están allá, sino lo que está subrayado o marcado con rosado, porque me dice que es la transición de la alquimia a la verdadera química, llamada química médica. Quiere decir que los primeros experimentos químicos que se hicieron fueron enfocados a la medicina, ¿verdad? Me recuerdo que si hablamos de medicina, una de las cosas primeras que le interesó al ser humano es las transfusiones sanguíneas. E hicieron muchos experimentos donde los primeros fueron las transfusiones de animales a seres humanos. Obviamente eso fracasó porque nunca va a ser compatible la sangre, por ejemplo, de un cerdo, que era lo que ocupaban, para hacerle transfusiones de sangre a los seres humanos. Obviamente ellos se morían, pero fueron de las cosas o los errores que se cometieron para que la química médica fuera avanzando hasta lo que es ahorita. Vamos a la época renacentista. Por ejemplo, me señala a Leonardo da Vinci. Usted sabe que de él no vamos a hablar porque él es cosa de pinturas, pero sí hablamos de Robert Boyle. Boyle ya me dio muchos avances con respecto a los gases. Ya se trabajó con los gases. Nosotros hoy íbamos a trabajar más adelante en otro tema donde ya puedo yo poder encontrar cuál es la presión de un gas, cuáles son las características o propiedades de ciertos gases, y eso me permite manipularlos y trabajarlos de una mejor manera. Seguimos avanzando al periodo del flogisto, ¿verdad? El flogisto es el único que da su primer aporte con respecto al flogisto, y el flogisto le llamaba a un algo. Él decía, cuando nosotros quemamos una materia orgánica, ya sea un pedazo de madera, un pedazo de papel, queda ceniza, ¿verdad? Pero decía, aparte de la ceniza, queda algo más, que es un flogisto. Pero si yo le pregunto a usted cuando ha quemado un papel y usted trata de agarrar lo que le ha quedado, ¿verdad? Que solo le queda ceniza, no le queda más. No le queda ninguna otra materia que usted me pueda decir, mire, fíjese que a mí me quedó algo plateado, algo dorado, o me salió un líquido por ahí después de que yo quemé el papel. Entonces, la teoría del flogisto, aunque por un tiempo se puso y en alguna medida fue tomada en cuenta, lo que sucede es eso, y me dicen, cuando se quema un papel y el papel tiene algo escrito, a veces lo que resalta es la tinta, ¿verdad? Entonces depende que ya el proceso de calentamiento resalta la tinta, pero el papel, si lo llevamos a una combustión total, se le va a convertir en carbón y cuando usted lo toca se le deshace. A lo que voy es que cuando nosotros quemamos materia orgánica, solo nos queda ceniza, no nos queda nada más. Por lo tanto, la teoría del flogisto, aunque en esa época la aportaron, no existe, no queda nada más de eso, ¿verdad? Por eso le dice, esta teoría, aunque equivocada, sirvió de base para otras investigaciones. De lo que dijo alguien, eso sirvió para que otra persona lo estudiara más a fondo y entonces ya diera su punto de vista. Vamos al periodo moderno. En el periodo moderno, lo que está pintado ahí y más resaltado es el principio de la conservación de la materia. Ahí, por esos años, ¿verdad? Finales del siglo XVIII, se habla de la conservación de la materia. Y usted me lo mencionó, alguien me lo mencionó en la clase anterior. Y me dijeron, la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y es cierto, en esa época ya se logró descubrir. Y ya al final de esta materia, cuando nosotros trabajemos con rendimiento teórico, nos vamos a dar cuenta, y con otras leyes que vamos a ver por ahí, que si, por ejemplo, yo mezclo 5 gramos de una sustancia con 10 gramos de otra, al final yo voy a obtener 15 gramos de algo más. No sé qué, pero 15 gramos. Quiere decir que si yo parto de 15 gramos de unos componentes, mi producto va a ser 15 gramos de otra materia nueva, pero 15 gramos. Entonces, ellos ahí de esa época es donde se descubrió que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se va transformando. Y llegamos al periodo atómico.
En el periodo atómico viene Dalton y formula y ya comenzaron a mezclar los gases, ¿verdad? Ya las mezclas ya no eran solo líquidas, como cuando se puede mezclar algo líquido, pensemos miel y agua. Entonces dice, tengo algo líquido que su viscosidad es diferente, pero se mezcla. Ahora ya no lo hacen solo con sólidos, solo con líquidos, sino que también mezclan gases. Y surgen las primeras teorías sobre qué es lo que realmente constituye a los átomos, qué tienen los átomos. Nosotros ahora ya podemos saber, porque usted ya lo estudió y lo ha escuchado, que los átomos tienen electrones, protones y neutrones. Entonces, ¿qué es la composición de ellos? Me habla de la mecánica cuántica de Planck, lo vamos a ver más adelante, aunque solo con pinceladas. Ahora ya se puede contabilizar la energía que está en juego cuando hay una transformación química. Ya sabemos cuántas calorías o cuántas kilocalorías o cuántos joules están en juego cuando se da esa reacción. Y se habla de los esposos Curie. ¿Se recuerdan que hablábamos en la clase anterior de la química nuclear? Y les decía, es la química que estudia los elementos o toda la materia radioactiva y explosiva. Se le debe a los esposos Curie haber descubierto esa radioactividad. Y esa radioactividad, les decía, si vemos a los aspectos positivos, ahora tenemos un sinfín de exámenes médicos, por ejemplo, que ya pueden ver en el interior de nuestro cuerpo sin necesidad de abrirnos. Entonces eso nos ha permitido a nosotros ser diferentes. Malo, les decía, cuando lo ocupamos para crear las armas más sofisticadas, ¿verdad? Porque estábamos hablando ahorita de la radioactividad y el explosivo, pero usted sabe que ahora hay armas biológicas. Me parece y se perfila mucho que este virus que nos está a nosotros atacando era una arma biológica dirigida hacia algo más, pero se les escapó de las manos y por eso es que nos tiene todos, a nosotros todos con temor todavía de salir libremente. Me escribe Axel. Marie Curie estudió el plutonio, creo, que al final le llevó a la muerte por cáncer. Sí, ella tuvo una contaminación. Es que algunos elementos nosotros los absorbemos, pero el cuerpo tiene capacidad de eliminarlos. Pero hay ciertos metales, en el caso que me dice el plutonio, no los podemos eliminar. Entonces, cuando llega, yo creo que ella no es que murió con cáncer, ella murió con un tipo de toxicidad que le crearon esos elementos. Me parece que cuando estamos hablando de personas que se dedican a la serigrafía, corríjame, hoy se usa mucho con las telas y las camisas, pero ¿cómo es que se la llama a los que se encargan de la impresión de libros, todo lo que es con tinta, para la tinta que se utiliza para crear los periódicos, por ejemplo? No me recuerdo si se llama serigrafía. Si es otra palabra, corríjame por favor porque se me ha escapado ahorita. Bueno, a lo que voy es, la tinta, mucha de la tinta que existe, incluyendo la de los tatuajes, habría que ver de qué está fabricada. Porque la tinta en su inicio, una de su materia prima para fabricarla fue el mercurio. Y el mercurio nosotros no lo podemos eliminar de nuestro cuerpo. Si nosotros ingerimos por algún problema mercurio o en nuestro trabajo, como ha habido muchas personas que se han dedicado a trabajar en estos periódicos, más que todo con las tintas, y ellos tocaban con sus manos esa tinta, entonces esa tinta, recuerde, somos materia discontinua, se mete a nuestra piel por los poros, y entonces estas personas absorbían el mercurio en su cuerpo. Cuando este nivel de mercurio en el cuerpo llega a un grado tal, el plomo es otro, que ya produce una intoxicación grande del cuerpo y muere. Es uno de los problemas que se dio bastante, no sé si ustedes recordarán o habrán escuchado mencionar, el problema que se dio aquí por Joya de Serén con esta famosa fábrica de Récord, creo que era de baterías, porque había muy mal manejo con el plomo y mucha de esa gente sufrió contaminación por plomo.
Cuando ese problema se dio, yo tenía alumnos que venían a la universidad de ese lugar y me decían, licenciada, nosotros hoy somos más pesados, porque como por esa área se dio la contaminación con este elemento, donde nosotros lo absorbimos y somos más pesados. Lo hacía en forma de broma, pero si esa contaminación hubiese seguido, podía causar muchos problemas. Podría ser incluso que nacieran, y de hecho no allí, pero en otros lugares debido a la contaminación, han nacido niños con ciertas deficiencias físicas, ¿verdad? Acá en Santa Ana hace muchos años por un río donde tiraban materiales de tinta también. Nacieron niños con las piernitas pegadas, las dos piernitas formadas pero pegadas. Entonces les tocaba sufrir ciertas cirugías para despegar sus piernas y hacerlo. Yo conocí el caso específico de un niño que sus manitas nació como con manita de pato, los deditos formados pero la mano pegada. No, yo no me recuerdo cuántas operaciones sufrió el niño para que lo lograran despegar los dedos. Entonces esa es uno de los tantos problemas, tal vez no graves, que pueden dar. Pero en el caso de los esposos Curie, ellos estuvieron en tal contacto de este tipo de compuestos que a la larga su cuerpo sufrió contaminación y llegó un momento en que eso les provocó la muerte. Y la otra cosa que se dio en esta época fue la primera reacción en cadena, ¿verdad? Se hacían reacciones que solo se daba una transformación y era una sola reacción, un solo producto que se obtenía. Ahora hablan ya de la reacción en cadena. El ejemplo clásico que yo les puedo mencionar para tener una idea de cómo es una reacción en cadena es cuando usted, por ejemplo, en Navidad ha tenido la oportunidad de reventar una metralleta. Entonces, mi pregunta es, ¿lleva un orden esa metralleta para reventar o no? ¿Nunca se ha fijado? Reina me dice que sí. Si yo recuerdo bien, Karen me dice que sí, Milton me dice que sí. Si yo recuerdo bien, se tiene la metralleta y, por decir algo, revienta el mortero de este lado, luego lo hace el del frente y así va, como que fuera en zigzag, ¿verdad? No revienta este y se va para el mortero del otro lado y regresa para el mortero del medio. No, exacto, es como un efecto dominó, no lo puedo explicar mejor, ¿verdad? Quiere decir que lleva un orden, va de principio a fin, lleva un orden. Entonces, ese es el típico ejemplo que yo les pongo con respecto a lo que son las primeras, una reacción en cadena, ¿verdad? Que lleva un orden, pero es como un efecto dominó que es mucho más larga. ¿Verdad? No sé si hasta ahorita hay comentarios o dudas de lo que hemos estado hablando. ¿Estamos bien? Bien, vale. Saliendo de lo de la historia, lo otro que tienen ustedes que vamos a ver es material y equipo de laboratorio. Yo estoy buscando un documento donde yo tengo varios utensilios ahí, ya me da el uso, solo lo podemos platicar. Si no lo encuentro, entonces voy a ver cómo me ingenio para poderles poner ahí el documento y hablar de eso. Por tanto, ahí no me quiero entretener ahorita. Pero se habrá fijado que yo le puse ahí una tablita de conversiones de masas y de volumen. Y en cuanto a las masas, la podemos medir en gramos, en kilogramos, en libras, y hay una conversión ahí que es de granos. No he revisado en la plataforma si esas tablitas me salen claras, tanto la de masa como la de volumen, porque yo sé que usted transformaciones de unidades las puede hacer. Yo no sé si lo hace con regla de 3 o la hace con una tablita larga de conversiones. Entonces, ¿creen ustedes que si yo les pongo una serie de ejercicios de conversiones utilizando específicamente esas dos tablitas de conversiones, lo podrán hacer o necesitarán un espacio para hacer ejercicios acá y recordar cómo se hace? Son de ingeniería, entonces yo
Por eso les pregunto. Por eso les pregunto. El silencio. Bueno, por mi parte, ¿Me dice bueno, Axel? por mi parte yo creo que sí podría, al menos que se me presente uno ya, digamos, que no entienda, sí sería necesario alguna explicación. Ah, claro, claro. Me escribe Adriana que sí, que los podrían hacer, y yo sé que sí los podrían hacer porque los números son su fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa parte me voy a limitar, voy a preparar una hoja con unos 10 ejercicios, no muchos, ¿verdad? De poder hacer transformaciones, y en la siguiente clase lo que podemos hacer es solo comparar respuestas. Pero si en esa clase donde comparemos o tomemos un momento para comparar las respuestas, hay alguien que lo haya sentido difícil, como me dice Axel, y se necesite ver detallado, pues solo me dicen y pues me tomo el tiempo para poderlo ver. ¿Les parece? Y es que de esa forma, pues ya tenemos una hora de estar en línea, y a mí me gusta dar mis clases. Sí, las tablas ya están, Axel, en la plataforma, ya están ahí. Solo me hace falta ver si han quedado claritas o las vuelvo a subir, porque a ustedes a veces les facilitan una hoja de conversiones que llevan de longitud, llevan de todo. Esas no quiero que las usen. Quiero que utilicen, están claras, me dice Francisco, gracias. Entonces quiero que utilicen solo esas dos tablitas que están ahí, porque lo que yo quiero ver es el juego matemático que ustedes van a hacer para llegar a una conversión. No que me lo hagan en un paso, sino que si hay que usar más, pues usamos más pasos, ¿verdad? Entonces, yo le decía, mis clases en línea, yo prefiero que solo duren una hora, porque en una hora yo sé que capto su atención y no lo duermo, ¿verdad? Ya después de una hora, pues sí, ya estaríamos cansados de estar ahí, y no es esa mi intención. Entonces, yo los dejaría hasta acá. Voy a preparar entre hoy y mañana esa tablita, se las voy a subir para que el día martes que que tengamos clase, me parece que había quedado con ustedes que solo los martes nos vamos a ver en línea. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo voy a habilitar el material que van a estudiar, estos ejercicios que les voy a dejar, para que el día martes que tengamos la clase en línea, vemos rápido las respuestas de esos ejercicios y continuamos con las dudas y explicación del material que ustedes van a estudiar. ¿Les parece? Entonces, les agradezco el haber estado. No me han aparecido, Judy, los 3 representantes que pedí, ¿verdad? Yo me quedé esperando el correo con esos números y no ha aparecido, entonces creo que nadie quiere ser, ¿verdad? Vuelvo a hacer la invitación. Si hay 3 de ustedes que quieran ser representantes de la materia, por cualquier eventualidad, no es que nos vamos a poner a chatear ahí, hola, ¿qué tal? Bueno, no, es para ver solo avisos urgentes que ustedes necesiten mandarme a mí o que yo tenga que darles a ustedes, y que se informen entre ustedes. Entonces yo me quedo a la espera de alguien que me quiera escribir, y entonces yo formo el grupo, ¿verdad? Entonces les agradezco la participación, la puntualidad y el estar siempre pendientes de las clases, y les deseo feliz tarde a todos.